Ahí está. Vamos a compartir aquí los apuntes. Bueno, dice, el problema que vamos a ver es este. Dice, la compañía de gas ideal tiene un reactor de tanque agitado de volumen fijo que se muestra en la figura 3.4. Los tres ingenieros responsables de la operación del reactor, Kim, Casey Ganancia y Tim Retraso, están consternados respecto al mezclado adecuado del reactor y quieren efectuar una prueba de trazador en el sistema para determinar zonas muertas, eh, y serían zonas en las que no hay mezclado, y flujos preferenciales, en donde solo ocurre el flujo en una sola dirección. La idea es operar el reactor a una temperatura lo suficientemente baja para que la reacción no ocurra y posteriormente aplicar un pulso rectangular en la concentración de alimentación para propósitos de la prueba. De esta manera, la instrumentación disponible en la línea de salida se puede utilizar para medir la concentración de salida. Antes de efectuar la prueba, a los ingenieros les gustaría tener una buena idea de los resultados que deben esperar si lleva a cabo un mezclado perfecto en el reactor. Una entrada de pulso rectangular para el cambio en la concentración de entrada se utilizará con la restricción de que la concentración de salida resultante debe cambiar lo suficiente como para medir los cambios con precisión. Las condiciones de operación para el reactor y la prueba se dan en la tabla 3.2. La figura 3.5 muestra el cambio tipo pulso propuesto con una duración de 0.25 minutos, que se puede hacer mientras se mantiene el flujo total de entrada al reactor constante. Como parte del análisis teórico, Kim, Casey y Tim desean saber qué tan cercanas son las respuestas de la concentración de salida entre un pulso rectangular y un pulso de magnitud equivalente. Vamos a pensar que, ¿se recuerdan la diferencia de la entrada pulso y la entrada impulso? El pulso rectangular era esto, la entrada impulso es un pico que tiene la misma área que un pulso rectangular, que tiene el mismo tiempo, pero la diferencia es que es un pico, ¿verdad? Dice, con base en estas consideraciones necesitan obtener la siguiente información. Inciso A, la magnitud de un impulso equivalente al pulso rectangular de la figura 3.5. Aquí voy a regresarme a buscar qué era una función impulso y cómo se obtenía. ¿Ok? Y luego dice, el impulso y pulso rectangular producen una respuesta de concentración de salida y se necesita la comparación de estas respuestas. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto. Aquí está el dibujito y la tabla. Tengo un tanque que tiene una línea de rebose. Tiene la línea de rebose para que el volumen en el tanque permanezca constante. Aquí voy a tener una concentración de entrada. Recuerden cuáles son las unidades de concentración. ¿Qué es una concentración? ¿Serían unidades de qué? ¿Entre unidades de qué? Aquí lo tengo, ¿eh? Unidades de masa. Nominal, ajá, exactamente. La concentración siempre se mide en masa por unidad de volumen, ¿de acuerdo? Siempre que mida concentración van a ser unidades de masa por unidad de volumen. Entonces aquí indica una corriente de entrada que tiene una concentración I, que sería de input. Ajá. Y la Q, ¿qué cosa es Q? Aquí lo manejan como velocidad de flujo. Si yo digo velocidad de flujo, aquí dice, bueno, sería, o lo debo entender como flujo volumétrico. Sería cuántos metros cúbicos o cuánto volumen por unidad de tiempo, ¿no? Entonces aquí tengo una velocidad de flujo inicial y la velocidad de flujo final, o la de entrada y salida, son iguales. ¿Por qué? Porque el volumen del reactor es fijo. ¿Ok? La concentración de entrada, pues es de 1 kg/mol por metro cúbico. El volumen del reactor es de 4 metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces lo que dice es que la prueba que van a hacer estos ingenieros es aumentar. ¿Aumentar qué cosa? La concentración de entrada desde 1 hasta 6 moles por minuto. ¿Para qué? Para medir la respuesta en la salida. ¿De acuerdo? Entonces aquí dice figura 3.5, pulso de entrada propuesto para la concentración de reactivo. La solución, dice, el modelo de un reactor CSTR en una sola etapa está dado por la ecuación 2.66.
Y aquí tengo el volumen por el cambio de concentración con respecto al tiempo es igual al flujo volumétrico que multiplica la concentración de entrada menos la concentración de salida, menos el volumen por la constante cinética de reacción. Aquí la primera suposición que voy a hacer es, esto lo están haciendo a una temperatura lo suficientemente baja como para que no haya reacción, ¿ok? Entonces, aquí la ecuación o el modelo dinámico sería este de la ecuación 2.66. Te dice, C es la concentración del reactivo del componente A. Debido a que el término de reacción se puede expresar en este ejemplo, la constante cinética es cero, el reactor solamente funciona como un mezclador de flujo continuo. Sustituyendo los valores en esta ecuación, vamos a tener el volumen que son 4 metros cúbicos. Ajá. La ecuación era esta. El volumen lo sustituimos, 4 metros cúbicos. La diferencial de concentración con respecto al tiempo se queda como está. El flujo de entrada y de salida, ¿verdad? Porque el volumen es constante, es 2 metros cúbicos por minuto. Ajá. El tiempo va a estar en minutos. La concentración de entrada la tenemos. La concentración de entrada serían, aquí está arribita en los datos, 1 kg/mol por metro cúbico. Y la de salida, pues es la misma que la del reactor agitado, bueno, que la que yo tengo aquí cuando está completamente agitado, ¿eh? Si esto lo agito, su concentración es constante y esa concentración constante está saliendo por acá. Entonces, la concentración al interior del tanque es igual que la concentración de salida. Eso es lo que tengo que modelar. Entonces, cuando aquí es el término de la cinética, C0, la concentración de salida, esta sería C, este término va a desaparecer. Cuando hago la multiplicación 2CI menos C, 2CI, la concentración de entrada la conozco y esta va a ser una función con respecto al tiempo, va a ser una función escalón. Esta es la ecuación 380, ¿verdad? Dice, el sistema está inicialmente en estado estacionario, las concentraciones de alimentación y de salida son iguales. Ok, entonces aquí la concentración y la concentración de entrada son iguales y son iguales a 1 kg/mol por minuto. Aquí lo que voy a modelar es esto, dice que yo tengo una entrada pulso. Entonces esta entrada pulso que está aquí graficada me dice que hasta antes de cero, pues la concentración de entrada es 1. Después voy a aumentar la concentración hasta 6 kg/mol por metro cúbico durante 0.25 minutos, o sea, 15 segundos. Durante 15 segundos voy a mantener esta alimentación y después de 15 segundos voy a disminuir nuevamente a una concentración de 1. Yo lo que estoy cambiando es esta parte, la entrada, y lo que voy a medir es la salida, ¿ok? Voy a medir el comportamiento dinámico de la salida. Para modelar la función pulso, aquí sería la concentración de entrada en forma de pulso, sería 1 para cuando el tiempo es menor que 0, 6 para cuando el tiempo va de 0 hasta 0.25 minutos, que serían 15 segundos, y vuelve a ser 1 para el tiempo mayor a 15 segundos, 0.25 minutos, ¿verdad? Dice, una manera conveniente de interpretar la ecuación 3.82 es como una entrada constante de 1. Añado un pulso rectangular de altura 5, ajá, para que en total nos dé 6 desde 0 para el tiempo igual a 0 hasta 0.25 minutos. ¿Ok? Entonces ahí está, dice, la magnitud de una entrada de impulso que sea equivalente a la porción que varía con el tiempo de la ecuación 3.83 es simplemente la integral de un pulso rectangular. Entonces, si el pulso rectangular es de 5, porque aquí estoy considerando una base, ¿va? Estoy considerando una base de 1 y aumenta en 5, yo estoy aumentando todo esto. Entonces, aquí fíjense, el área que está bajo esta curva, el área que está bajo esa curva, ¿qué representaría? Tengo kilogramo mol de este lado y tiempo. Si yo multiplico kilogramo mol por metro cúbico y por minutos, ¿qué me daría?
el área bajo esa curva será un indicativo de cuánta masa más estoy añadiendo al sistema. ¿De acuerdo? Eso ya lo habíamos mencionado en clases previas. Entonces dice, la entrada impulso equivalente se calcula de la siguiente manera. Dice, CI delta es igual a 1 más 1.25 delta T. ¿De dónde sale esta expresión? Vamos a regresarnos hasta la página. Aquí voy a compartir el libro. Déjenme recordar dónde están las transformadas. Aquí mi tabla de transformadas. Tenemos una función impulso unitario. Y esto lo veníamos viendo desde antes. Déjenme buscar dónde está el impulso. La función impulso. Aquí tenemos la función pulso rectangular. Y la función impulso está aquí. Siempre se calcula de esta manera, ¿verdad? La transformada de una función impulso unitaria es igual a el límite cuando el tiempo tiende a cero de 1 entre TW por S por 1 menos E a la menos TW por S, ¿no? Esta es la... Y nos decía simplemente que si tenemos una función impulso que no sea unitario, pues la transformada me da nada más esto, ¿no? La constante. Bien, regresemos a nuestro problema. Entonces, fíjense bien lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos esta ecuación diferencial, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero encontrar? Detengámonos en esta parte un momento. ¿Qué es lo que quiero encontrar? Pues la función que resuelve la ecuación diferencial, ¿verdad? La ecuación que resuelve la ecuación diferencial. Vamos a ver cómo se desarrolla el problema. Entonces dice, la magnitud de una entrada de impulso que es equivalente a la porción que varía con respecto al tiempo en la ecuación 3.83 es la integral de un pulso rectangular. Si yo tengo un pulso rectangular, lo que les decía es, si yo multiplico esto, calculo el área bajo esta curva, que tengo un aumento de 5 unidades en un tiempo de 0.25 minutos, tengo un aumento de 1.25 kilogramos mol por metro cúbico cada minuto. ¿Ok? Porque aquí hago la multiplicación de 5 por 0.25 minutos, entonces las unidades serían estas, ¿verdad? Bien. Entonces el impulso equivalente pues sería este impulso, así voy a modelar el impulso. Dice, aunque las unidades de M, o sea, el área bajo la curva del pulso rectangular, tienen significado físico, la multiplicación Q, que es el flujo, por M, o sea, 2 metros cúbicos por minuto por 1.25 kilogramos mol por minuto, perdón, kilogramo mol minuto por metro cúbico, esta sería la cantidad de masa extra que estoy dejando pasar al reactor. Y aquí dice, se puede interpretar como la cantidad de reactivo adicional alimentado al reactor tanto en forma de pulso rectangular como en forma de impulso. ¿Ok? Entonces, pues esa es la primera parte que vamos a ver, ¿no? El inciso A nos pide esto, la magnitud de un impulso equivalente al pulso rectangular. Entonces, lo que tendríamos que hacer es, bueno, este análisis ya lo hicimos y lo que estoy encontrando es el área bajo la curva, ¿ok? ¿De qué tamaño es el impulso rectangular para poderlo comparar con el impulso? Ahora vamos a ver el inciso B, dice, el inciso B es, el impulso y el pulso rectangular producen una respuesta de concentración de salida. Debemos comparar estas respuestas, ¿ok? Aquí podemos hacerlo paso a paso.
y podemos ver qué se obtiene, ¿verdad? Vamos a pensar en esta parte. Ujú. ¿Hasta ahí sí está entendiendo o no, Nes? ¿Entienden o no? Hasta lo que vamos viendo. ¿Seguros? Sí, sí, ok. Miren, ahí les va lo que vamos a hacer. La primera parte, ¿ok? Nosotros tenemos esta ecuación diferencial. Esta es la que voy a copiar en unos apuntes, o más bien en una hoja nueva, para ir escribiendo y desarrollando. Ahorita vamos a ver qué tanto nos equivocamos. Déjenme ver si hay algún otro comentario. Otro comentario en el chat. Sí, qué listos son todos, todo lo entienden. Muy bien, me da gusto. Entonces, veamos. La ecuación diferencial a la que llego, que es simplemente el modelado vamos a escribirla por acá, 4DC en DT. La voy a escribir por acá. Vamos a ver. Ecuación 27. Aquí la tengo. Esta es la ecuación que estoy modelando, miren. Estoy por acá. La ecuación que estoy modelando sería 4 DC en DT es igual a, perdón, igual no, más 2C es igual a 2CI. Y esta es la ecuación 3.80. ¿Ok? Esta ecuación viene de una ecuación anterior que era algo así, que es el volumen del reactor multiplicado por la diferencial de concentración con respecto al tiempo es igual a Q, que es el flujo másico, perdón, flujo volumétrico de entrada, por la concentración y la concentración de entrada, menos la concentración de salida. Entonces vamos a ver esto. V, V es el volumen del reactor. Ajá. Vamos a ver que sea dimensionalmente consistente en metros cúbicos. Profe, no se ve lo que escribe. No se ve lo que escribo. Caray. No se ve lo que escribo, no ve el editor, ok. Es que no ha compartido pantalla, creo. Ok. Ahí está. Entonces, ahí está, ya lo están viendo. Es que luego Sí, Priscila empieza a rayar mi pantalla. No es cierto. Vamos a ver, volumen del reactor está en metros cúbicos. La diferencial de concentración. La concentración está en kilogramo mol por cada metro cúbico. El tiempo está en minutos. Por lo tanto, este término de aquí, sería metro cúbico por kilogramo, eh, kilogramo mol sobre metro cúbico, ¿ok? Esto entre unidad de tiempo. Aquí me daría kilogramo mol por tiempo. Unidad de tiempo. Luego acá, bueno, aquí sería por minuto, perdón. Es minuto, aquí sería minuto. Ahora aquí Q es la velocidad de flujo másico. Q está en metro cúbico por minuto. Y las concentraciones, pues las concentraciones
están en kilogramo mol por metro cúbico. Entonces, cuando yo hago esta multiplicación de Q por C, me va a dar kilogramo mol por minuto. Esta ecuación es dimensionalmente consistente. Entonces, ahí les va. La ecuación que yo tengo que resolver es la 380. Para resolverla, voy a resolverla en el dominio de Laplace. O sea que yo tengo que cambiarla al dominio de Laplace. Tengo que hacer la transformada de Laplace de 4 por la diferencial de concentración con respecto al tiempo, más 2 veces la concentración. Ese es de un lado. Y tengo que hacer 2 veces, ah, 2 veces la transformada de CI. ¿Ok? Ahí está. Si nosotros, a ver, quiero que revisen los apuntes. ¿Cuál es la transformada de una derivada? ¿Se acuerdan o no? Y si no, pues búsquenle porque se tienen que acordar. Ya hemos visto esto. Bueno, pues ya nos tardamos en esto. ¿Verdad? La transformada de una derivada. Quedaría sobre 4 sobre menos S. Ok. La transformada de una derivada está en sus tablas y sería la entrada 24, que es eso exactamente, ¿verdad? Voy a escribirla por acá. Aquí nada más es una primera derivada. Voy a escribirlo por acá, a la derecha. Que a la derecha me quedaría así. La transformada de la derivada de y con respecto al tiempo, ajá, es igual a s por y de s, o sea, la transformada de la función que yo estoy derivando, ajá, menos y de 0. ¿Ok? Ahí está. Entonces esta parte yo tendría que hacerlo, me quedaría 4. Ujú. El 4 que está ahí lo multiplico por S. Lo multiplico por la concentración, pero ahora en el dominio de Laplace, por C de S. Menos la concentración evaluada en 0. ¿Ok? Ahí está la primera parte. ¿Sí? La transformada de 2C, esto va a ser más 2C, pero en el dominio de Laplace. S es igual a 2 veces la transformada de CI. Y aquí es donde entra la parte interesante. Esta parte la tenemos que analizar como, inciso A, bueno, una función pulso rectangular. Y ahí nos vamos a regresar a ver cómo es esa función pulso rectangular. E inciso B, una función impulso que cumpla con las mismas características que la función pulso rectangular, ¿de acuerdo? Entonces aquí vamos a ver primero cómo es que se hace la función, primero la función pulso, ¿ok? La función pulso. Bueno, todavía esto lo podemos seguir, ¿cómo se llama? Manipulando o haciendo. La concentración de 0, ¿cuánto es? Aquí la condición inicial del problema nos dice que en el tiempo 0, la concentración inicial, ¿cuánto quedamos que era? Déjenme ver dónde está mi cursor. Cuando el tiempo es igual a 0, la concentración en el tiempo 0, nosotros lo veíamos, ¿verdad? Es de 1 kilogramo mol
por metro cúbico. Entonces aquí sustituyo, voy desarrollando 4 por S por C de S menos, aquí en vez de C de 0 sería 1, ¿verdad? Más 2 por C de S, ajá, es igual a 2, y aquí voy a poner CI de S, y aquí ya sería la función de entrada, pero en términos del dominio de Laplace. Aquí voy a desarrollar esta parte, me va a quedar así, miren. Me va a quedar 4S por C de S, ¿verdad? ¿Sí? Hasta ahí está bien. Luego, aquí va a quedar menos 4 más 2 C de S es igual a 2 CI de S. ¿Hasta ahí están entendiendo? Bien, lo siguiente que necesito hacer es factorizar cada vez que aparezca C de S. ¿Por qué? Porque yo estoy resolviendo, o debo resolver para la concentración, para esta concentración. Cuando yo hago la antitransformada de C de S va a ser, aquí sería antitransformada, la antitransformada va a ser la concentración, pero en el dominio del tiempo. Entonces aquí voy a poner C de S, que multiplica a 4S más 2 es igual a 2 veces CI de S, 2 veces CI de S. Aquí este menos 4, que no lo pude factorizar, no lo puedo factorizar, lo voy a pasar sumando. Este lo voy a pasar sumando para acá. Más 4. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Ahora, yo lo que tengo que hacer es despejar de aquí. C de S es igual. Vamos a buscar, vamos a meter aquí la lupita. Entonces aquí me quedaría algo así, miren. C de S es igual, aquí voy a reacomodar el lado derecho, le voy a poner 4 más 2 CI de S entre 4S más 2. Ahí eso es lo que me queda, ¿verdad? Ahora, esto lo puedo dividir a la vez en dos partes. La parte de arriba, que me quedaría así, 4 entre 4S más 2, y luego le voy a poner aquí, más 2CI de S entre 4S más 2. ¿Ok? Y esta última función es la que tengo que antitransformar. A ver, hasta aquí, ¿sí le están entendiendo? ¿Le han entendido o no? Lo que tengo acá va a ser, de este lado me va a quedar algo así. Resumiendo, voy a tener la concentración de S en el dominio de Laplace es igual a 4 entre 4S más 2 más 2 CI de S entre 4S más 2. ¿Ok? Ahí ya está, bueno, ya está la mayor parte de lo que tenemos que resolver. Ahora, esto, de aquí qué cosas desconozco, bueno, esto es para lo que voy a resolver. Y esta CI de S sería la concentración de entrada. La concentración de entrada
Esto pueden ser dos cosas, o para el problema me están diciendo que son dos cosas. Una función pulso rectangular y una función impulso. Ok, aquí vamos a revisar cómo son las funciones pulso rectangular o la función impulso, como ustedes quieran, ¿verdad? Vamos a buscar, déjenme pensar déjenme ver dónde está. Primero vamos a buscar en nuestros apuntes la función pulso rectangular. Ok, aquí tenemos la función pulso rectangular. Ok, ¿sí están viendo el PDF? El tiempo, nos queda menos de un minuto, vamos a salirnos de acá, vamos a entrar a la segunda.